Muy buenas amigos y amigas de Vetustos de Rol, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta sección de juegos de mesa roleables, del que ya hemos hablado de otros juegos anteriormente, como Sherlock Holmes, Detective Asesor, y muchos más que vendrán en camino. Hoy os voy a hablar de Spinas, el juego de José Lomo y Cecilia Jos, publicado en España por No Solo Rol Ediciones. Es un juego de mesa, hay que dejarlo claro, aunque tiene cosas de rol. Es un juego de mesa de cara a objetivos, por ejemplo, y demás. ¿Cuál es el problema de este tipo de juegos? Como digo, pues es un juego de mesa, tiene cosas de juego de rol, está ahí a medio camino entre ambas situaciones y uno, bueno, pues los que son puramente jugadores de rol, pues no les gustará, y los que son puramente jugadores de mesa, pues tampoco les gustará. Así que, bueno, pues voy a contar un poco de qué va este Spina. Es un juego de terror, es un juego submemory, es decir, vamos a contar una situación de terror en un viejo hospital en el que los jugadores pues tendrán que ir allí, encontrarse con todo tipo de horrores y de peligros, y volverán al mismo 15 años después y tendrán que recordar ya dentro de mecánicas de juego, de juego de mesa que vieron en ese momento. Cuanto mejor y más acierten respecto a esos recuerdos, pues mejor será. Es un juego colaborativo en el que la mesa pues participará en conjunto para resolver la situación, ¿de acuerdo? Así que vamos a echar un ojo al juego así un poco más profundamente. Bueno, pues aquí tenemos este Spinas, que vamos a abrir la caja. Y bueno, vamos a jugar sobre una especie de battle mat, de un panel, que es este que abrimos. ¿Veis? Sobre este vamos a ir colocando en cada una de ellas pues las cartas, los recuerdo conforme empecemos la partida. Como digo, vamos a tener unos personajes y vamos a viajar a este, pues, a este viejo hospital terrible y tenebroso que, como somos unos jóvenes, hemos decidido ir a investigar, y allí vamos a encontrar un montón de cosas muy chungas. Entonces, nosotros conforme vayamos, hay dos fases del juego, es la fase de, digamos, la primera fase en la que vamos a hospital, y después está la fase de regresión, que es la fase en la que vamos a volver 15 años después a recordar. Entonces, conforme en la primera fase vamos a ir creando, digamos, lo que son los peligros a base de cartas, y cada carta pues se van a marcar en una de estas horas. Vamos a ir poniendo pues una a una pues las cartas en el hueco que corresponde con su hora. ¿Por qué? Porque después, cuando vayamos a la fase de regresión, dependiendo de la hora, pues tenemos que recordar qué se dijo en ese momento, qué había y cuáles eran los peligros y demás. Entonces, pues este es el panel. Tiene dos caras, una para jugar pues a más largo y otro para jugar más corto. Este es, bueno, pues este es uno, ese es el más largo, creo que son 11 o 12, y bueno, pues podemos variar entre este, como digo, y este que es más cortito. Como veis, pues tiene menos slots de cartas. Las instrucciones vemos aquí, bueno, pues son cortitas. Nos vamos a encontrar pues tanto pues la mecánica de juego, y también nos va a dar una serie de consejos al final del mismo, de cómo llevar pues un tipo de estos juegos, ¿no? Un juego en el que se pide también interpretación, es la parte rolera que tiene, se pide imaginación, y se pide, bueno, y nos ofrece una serie de pistas, o más bien una serie de consejos para ver cómo contrastar a los jugadores. Estos son unos toques que trae el juego, que dependiendo del desarrollo, pero al final de la partida, conforme vayamos resolviendo pues esas cartas que hemos visto en la parte de regresión, pues estas cartas, veis, aquí tienen el símbolo como de clic de OK, de que la fase se ha resuelto, y la fase de calavera, que es todo lo contrario, que no se ha resuelto. Entonces, bueno, pues dependiendo de si se ha resuelto o no se ha resuelto, pues vamos poniendo esos tokens encima de las cartas. Y bueno, pues un buen puñado de cartas que nos ofrece el juego. Por ejemplo, estos son los personajes, como vemos aquí. Nos contamos una serie de personajes con sus habilidades, con sus especiales, bueno, pues que nos van a ayudar. Tiene un pequeño trasfondo y nos ayuda pues a crear un poco, ¿no?, el personaje. Ya digo, esa es la parte rolera, la parte en la que tenemos pues que darle vida al personaje. Después están estas cartas, que son bastantes, que son las de recuerdo. Es decir, son las cartas que nosotros, conforme vayamos avanzando en la historia, conforme vayamos al pasado y empecemos a contar cómo va el tema, pues cada uno nos va a ofrecer un sitio, un lugar. Nos adentramos en ese sanatorio, en ese hospital, en ese lugar tétrico, y vamos cogiendo cartas, y cada una carta nos va a explicar pues una forma de cómo es el sitio. Por ejemplo, en esta carta de aquí vemos una serie de cosas. Normalmente lo importante es la hora, el sitio donde está el objeto y lo que hay. Por ejemplo, en esta carta vemos que descubrimos una maleta de cuero abierta y parece repleta de antiguas muestras biológicas.
las cartas van cambiando de color. Estas son color claro, que son cosas, bueno, al principio pues son chungas, pero no son tan chungas. Y después hay unas negras que son las últimas, que ya empiezan a revelarnos cosas realmente a tener en cuenta, cosas peligrosas. Aquí, por ejemplo, dices: encuentras algo parecido a una cuna en la que cabría un adulto sin problemas. Una reja cierra la parte superior, convirtiéndola en una claustrofóbica jaula horizontal. Los barrotes están forzados en un extremo, como si alguien hubiera escapado. Aquí, como veis, las cartas vienen con unos colores amarillos y unos colores blancos. Pues bien, por lo amarillo es lo que vamos a tener que recordar cuando lleguemos a la fase de agresión. Son los datos que vamos a tener que dar en la mesa, pues para resolver y dar por sentado si hemos cumplido o no con los requisitos a la hora de recordar la carta. Si recordamos todo, pues muy bien, recibimos una serie de tokens que son una especie como de ayudas. En el caso de fallar podremos canjearlos para evitar los fallos, y si fallamos, pues mala cosa. Se activarían lo que serían las espinas, lo que da nombre al juego, que ahora os explico lo que es. Os he explicado todas las cartas estas son las cartas de situación, que son muchas, como veis. Bueno, estas son las cartas que vienen después, que son las cartas de hora. Después nosotros, cuando lleguemos a la fase de agresión, pues cada una de ellas nos ofrece una hora. Pues bien, pues tendremos que ir a esa hora dentro del tablero de juego, como hemos visto antes, y recordar, bien recordado, pues cómo era la escena, intentando no equivocarnos. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos y la cosa sale mal, pues esto hace cuando se activan las espinas, que es lo que lo tenemos aquí. Las espinas son estas, que bueno, son las cartas chungas, son cosas que puede provocar que nuestro personaje muera y que nuestro personaje pues se vuelva loco y demás. Veis, tenemos un montón, es una serie de acontecimientos que vamos a leer, que viene aquí una redacción y lo que pasa. Puede morir nuestro personaje, puede decir que muere el personaje, segundo personaje por la derecha y tal. La verdad que, bueno, pues eso es lo que tenemos que intentar evitar, porque si activan muchas espinas, pues no conseguiremos nuestro objetivo. Cuando revelamos las cartas antes, que no lo he dicho, estaban las cartas de evento, que son esta, que es lo que nos vamos a encontrar, y después están este tipo de cartas, que es el escenario. Pues eso es la clave. Así que, por ejemplo, aquí si revelamos una carta, pone habitación enrejada, una espeluznante habitación cuyas paredes han sido sustituidas por rejas de hierro oxidado. Al otro lado no se aprecian muros, solo una oscuridad insondable. Entonces miramos esta carta y después miramos qué hay en ella. Por ejemplo, esta, que dice: el sonido de unas toses. En la planta de arriba rompe el silencio. Alguien llora mientras pronuncia una oración. Instantes después se escucha el golpe de algo al impactar contra el suelo, en el exterior del sanatorio. Es decir, a la hora de recordar, a la hora de la fase de regresión, a la hora de resolver estas cartas, pues tenemos que recordar que a la 1 de la mañana, por ejemplo, el personaje X, que también es importante, quién se encontraba ahí, por ejemplo, Nieves, se encontraba en la habitación enrejada, y a las 1 de la mañana, y en esa se encontró, pues eso, escuchó el sonido de las toses, lo que viene en amarillo. Si hemos resuelto todo, si hemos aceptado todo el sitio, el personaje, la hora y las letras amarillas, pues entonces habremos resuelto la escena igual. Si no, pues el problema es que tendremos que resolver una espina, que normalmente son malos. Si le acertamos, pues aquí, como veis, hay una serie de puntitos que son estos dos tokens que están ahí, pero son cosas buenas. Son cosas buenas que en el caso en el que si activamos una espina, pues estos objetos estos dos tokens nos van a ayudar pues a ignorar la espina o a tener una nueva oportunidad a la hora de enunciar lo que estábamos recordando. Pues eso es Spines, chicos, poco más. Es básicamente, como digo, un memory. Vamos a tener que recordar qué le pasó en el sanatorio de hace 15 años. Algo que nosotros como jugadores hemos creado con la ayuda de las cartas, diciendo situaciones, a qué hora ocurrió, dónde ocurrió, lo que encontramos. Y 15 años después, pues ya en la mecánica que es más juego de mesa en sí, vamos a tener que recordar qué había en cada carta para evitar que se produzcan las espinas. En el caso de que hayamos resuelto la ruleta entera de cartas, como hemos visto en el Battle Mat, en el caso de que hayamos resuelto pues todas las situaciones, pues entonces pues habremos conseguido resolver el misterio. Los misterios, dependiendo del número de rondas que hayamos usado, el número de personajes que hayan muerto, el número de espinas que se han activado, pues va a dar una serie de puntuación. La gracia del juego en parte pues es mejorar esa situación. A lo mejor en la primera partida pues hemos conseguido 20 puntos, por decirlo de una forma, y en la siguiente partida pues podemos conseguir 30, 40, 50, ¿no? Es un poco para jugar con ese variable. Yo he jugado una vez y bueno, pues sacamos una serie de puntuación. No es difícil que la partida se vaya a tomar por saco, porque como digo, con esos tokens que te ayuda, pues la verdad que la cosa se hace más factible. Conclusión, opinión personal. Como he dicho antes, pues el hecho que vaya camino entre juego de mesa y juego de rol, pues hace que
que los que estén especializados en una parte o en otra, por lo menos no le encuentran la gracia. Pero hay jugadores de mesa, por ejemplo, que eso de inventar historias, pues no les gusta. Y en el caso del juego de rol, al contrario, al verse limitado por unas reglas de juego de mesa, pues también se sentirán mal. A mí personalmente la primera parte, la parte de recordar, me parece muy chula. Perdón, la primera parte, la parte de crear la historia está muy guay, porque con las cartas, pues todos nosotros como jugadores, pues creamos, nos imaginamos, ¿no? Cómo descendemos por ese manicomio, por ese asilo, por eso lo que sea, y vamos encontrando pues la muñeca sin ojos, vamos encontrando el tétrico ascensor, el tétrico sótano, las agujas allí con un líquido extraño perdido. Entonces, toda esa parte a los que somos roleros, pues nos gustará porque estamos creando una historia. En cambio, la parte de regresión, la parte de recordar, ahí se rompe un poco más eso, porque ya es mecánica, es decir, es recordar lo que venía en la carta. Aunque tú quieras meterlo y otro fondo que se le puede meter recordando las cosas, está más centrado en intentar recordarlo y no para absorber lo que es el juego, así como juego de mesa, ¿no? Ya entra un poco en el gusto de las personas, en el gusto de todos. Yo cuando lo jugué, jugadores de rol, pues tuvimos esa sensación, ¿no? De que la primera parte estaba muy chula, la parte de crear, pero la segunda parte, como roleros, nos limitaba. Quizá para un jugador de mesa, la primera parte se le hace más coñazos, digamos, recrear la escena, crear cómo es la habitación, aunque con las cartas leyéndolos lo vas a sacar si quieres ser escueto. Obviamente si te gusta darle más fantasía al asunto, pues le puedes meter más chicha, pero con las cartas leyéndolas pues lo puedes sacar adelante. Y después se lo va a recordar, bueno, pues un memory, te pones la carta a la 1 de la mañana, aquí yo estaba aquí, tu personaje estaba allí, encontraste una maleta y tal, y se puede sacar adelante. También viene guay la primera parte como semilla de aventura. O sea, si quieres jugar una partida de rol, como sea, de terror, de fragmento, le llaman Chulu, cualquier cosa, pues entonces sacando esas cartas, pues puede venir guay pues para crear una ambientación, para crear un lugar, para crear, ¿no? una semilla, ¿no? de aventura. Pero como juego, como espinas, como lo que ofrece este juego, pues ya te digo, esa ambigüedad entre juego de mesa y juego de rol, puede que a algunos les guste o puede que a otros no. A mí personalmente, esa segunda parte de regresión me chirrió un poco porque nos cortaba un poco a la hora de hablar de ese asilo. Después de la primera parte, pues meternos un poquito los personajes y contar súper chulo, pues toma el tema del asilo, pues después esa segunda parte, en el que estaba más centrado en recordar quién sigue contando la historia, pues la verdad que rompió un poco esa magia rolera. Insisto, como juego de mesa, pues a lo mejor si os gusta, pues simplemente leer las cartas y demás. Así que nada, amigos, esto ha sido Espinas. Espero que os haya gustado este vídeo y nada, gracias por estar ahí como siempre. Hasta luego.